Yo soy Ignacia Uribe. Yo soy Catalina Aguilera. Juntas somos la colectiva Loca Motora. Somos una colectiva conformada por una dupla de mujeres que trabajamos de manera horizontal y colaborativa, y de esta manera buscamos romper con las jerarquías tradicionales en los trabajos de creación. Sí. Hemos encontrado con el tiempo, luego de mucha investigación y de cuestionarnos cuáles son nuestros focos de atención, y por lo tanto de investigación, que nos encontramos en una visión sociopolítica común. Tenemos los mismos intereses. Observamos el entorno de manera similar. Nos interesa hablar de las personas y su relación con los territorios que habitan. Nos interesa conocer estos territorios a través de diferentes testimonios y archivos provenientes de ese lugar. Que sean las mismas personas o los mismos elementos que componen los territorios los que lo describan y lo narren. Y con todo esto, observar los conflictos sociopolíticos y cómo se van estructurando las sociedades a partir de las diferentes tecnologías, a partir de las diferentes formas de estados, formas de gobernar, etcétera. Y con esto poder reivindicar los espacios y compartir estas informaciones. Nos interesa también, que es algo que tenemos en común, es la historia de los pueblos. Nos llama mucho la atención las similitudes históricas que existen en la conformación de las sociedades, ya sean de diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Nos interesa observarlo como espectadoras de un nuevo territorio. Siempre nos posicionamos desde ese lugar, como expectando algo que se levanta frente a nuestros ojos, y no de manera inmersiva, porque si bien nosotras comenzamos a habitar estos territorios que estamos estudiando, hay cosas que nos identifican, pero no necesariamente nos hacen parte de ese territorio. Exacto, hemos como descubierto también con esta investigación que muchas veces abstraer información de espacios y luego representarlos de alguna forma, mostrarlos y ser canal para ello, debe ser desde un lugar muy respetuoso y, como dice Ignacia, desde la observación, más no de manera de poner nuestro juicio y nuestra perspectiva necesariamente en el trabajo en sí, sino que obviamente como captación y observación de la información, más que nada. Al final creo que nuestro punto de vista se desarrolla en las cosas que nosotras mostramos y que ponemos al servicio en la escena. Nuestro primer proyecto se titula Hominidae. Hominidae viene de homínidos, son una familia de primates que incluyen al humano, y entre sus características se halla la retención de información histórica referida a la memoria. Y justamente nuestro proyecto Hominidae es un trabajo de investigación territorial que vincula los conceptos de memoria y sonido. Nos basamos en la captación de paisajes sonoros para poner en tensión agentes sociopolíticos que vinculen a una comunidad con su territorio. Así es como nos invitan a participar de una residencia artística el año 2022 en la ciudad de Atenas, Grecia, y ahí es donde se gesta esta primera experimentación de este proyecto. La idea era generar como una metodología de investigación, algo así como un rastrillo que captara los sonidos del espacio, los paisajes sonoros, y poder ir identificando cuáles son las problemáticas, los conflictos, las instancias, los hitos del territorio, y de cierta forma poder compartir a las personas, dejar de manera abierta todo esto que recogemos. Entonces estuvimos como cuestionándonos cómo observar el territorio a partir del sonido, y esa fue como una de las primeras los primeros acercamientos, y llegamos a la gran frase: ¿dónde está la memoria? ¿Dónde está la memoria? Justamente es nuestra gran pregunta de investigación, y es así como nos vinculamos también con este territorio, en la búsqueda de dónde se aloja la memoria.
y al ser una pregunta abierta siento que habría muchos recovecos de la imaginación de las personas a las que pudimos entrevistar y nos llevaban a nuevos sitios y a nuevas preguntas de investigación y a nuevos conceptos que nos cuestionábamos sobre cómo narrar un cierto lugar desde la memoria y los sonidos. Es como algo así, como una brújula que nos va guiando y que además de ser algo que ahonda en el imaginario, también sirve como búsqueda introspectiva y en la memoria colectiva de las personas. Es como que al ser tan abierta, nos habla de sensaciones, nos habla de emociones, nos habla de recuerdos, y ahí es cuando logramos como hacer flecha hacia la memoria. Con esto luego vamos construyendo lo que llamamos biografía sonora, aunando los paisajes, los relatos de las personas, los sonidos específicos, los que nos llaman la atención, junto con las narraciones de estas personas del territorio, de las comunidades. Y así se genera este primer material de archivo para generar una observación paneada del territorio. Luego de este análisis, empezamos a tratar de identificar cuáles son los agentes políticos que determinan y estructuran una sociedad y una comunidad. Estos agentes pueden ser desde personas hasta modelos de Estado, modelos de gobierno, situaciones políticas, infraestructura, opiniones de las personas, diferentes manifestaciones que se hayan desarrollado en el último tiempo, aquellos elementos que forman parte de la estructura actual de una comunidad y que la determinan, la afectan diariamente. Claro. Con esto también hemos incluido la observación no solamente de las personas del territorio, como dice la Ignacia, ni el territorio en sí mismo, sino que vamos incluyendo todo. O sea, es una observación desde dónde habitan las personas, desde cuáles son los espacios, cuáles son las arquitecturas de los lugares, todo lo que nos pueda narrar finalmente, todo lo que nos rodea tiene una misma importancia. Todo lo que construye la sociedad y sus diferentes capas. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Queremos generar una experiencia, primero que nada, con esta investigación, una experiencia para la comunidad y que sean esas mismas personas provenientes del territorio las que realicen los vínculos entre la memoria y el sonido, porque luego estos trabajos pueden ser trasladados y mostrados en ciertos lugares donde queda el material como archivo de un momento y un lugar determinado que suena así, pero la experiencia de cuando la persona de ese territorio presencia la instalación, ahí se generan los reales vínculos entre la memoria y el sonido de ese lugar, de qué manera podemos ahondar en la memoria de esas personas con los paisajes sonoros que capturamos y de qué manera los ponemos en escena también. Esto tiene muchas capas, es como que además esta experiencia que se escenifica en un momento de la investigación también es investigativa, donde, como decía la Ignacia, incluimos a estas personas que nos narraron, que observaron, que nos dieron guía hacia otros espacios para volver a ser, entre comillas, encuestadas, para volver a vivir los hitos representados por nosotras, seleccionados para esta instancia, y así es como generar un bucle de encuesta, un bucle de información, un bucle de búsqueda. Que se renueva constantemente. Y al final poder plantear todas estas investigaciones de diferentes territorios donde nos gustaría realizar este trabajo en un gran mapa sonoro, alguna especie de plataforma donde luego las personas puedan acceder y puedan ver cómo suena una ciudad o un territorio determinado en cierto momento de la historia. La idea es como a nivel educacional
por ejemplo, que un profesor pueda tener acceso a esta plataforma y pueda decir, ya chiquillos, vamos a escuchar cuáles son los conflictos, cuáles son las narrativas, cuáles son... ¿qué está pasando en, qué sé yo, una ciudad de, no sé, Oporto 2025? Ya, perfecto, podemos introducirnos. Y además de eso es como reivindicar, ya que hoy en día es tan importante lo audiovisual, donde estamos llenos de información visual en general, otras maneras de conectar con la sensibilidad, otra manera de conectar con la memoria, otra manera de estar cerca de los relatos hablados, ya que los relatos hablados han sido los que han mantenido la historia de mejor forma y durante todos estos años hasta ahora. Y creemos que es muy importante reivindicar, difundir y valorar el sonido como promoción de la memoria y como preservación de la memoria colectiva e individual. Bueno, ahora queremos hablarles un poco de Hominidae 1, porque este proyecto es Hominidae en general, pero vamos a ir numerándolo según los espacios que vamos trabajando y vamos investigando. El primero de ellos fue Atenas, que hicimos como la primera aplicación de nuestra investigación y que fue la cual también nos guió a cambiar ciertas metodologías, porque en ese lugar nos encontramos con un montón de cambios, muchas veces como teóricamente uno propone ciertas cosas muy estructuradas y en situ cambia absolutamente todo. Sí, en el momento de hacer nuestra residencia en Atenas, Grecia, íbamos con una idea un poco sobre lo que queríamos hacer, pero así como dice Catalina, tuvimos que ser bien abiertas a cambiar nuestros planes, también porque iban surgiendo cosas en el camino, lugares que nos decían que teníamos que visitar, o personas que nos guiaban hacia otros lugares, o también se nos pasaba el día en cierta actividad y no lográbamos. Entonces estuvimos como bien abiertas también a que las cosas fueran cambiando y que en la parte de la investigación territorial la misma ciudad fuera la que nos guiara. Pasa mucho que en general en los viajes las personas nos fijamos en lo turístico, en lo que históricamente ha sido importante, pero nosotras queremos ir mucho más allá de eso y eso fue lo que fuimos encontrando también en Atenas, como hay cosas que no te van a contar, hay cosas que la gente misma, que incluso las personas que están políticamente activas, no dicen, muestran ciertos aspectos, pero para poder ahondar e investigar realmente la memoria de un espacio, no solamente debemos quedarnos como con esta capa de lo que ya fue o lo turístico, sino que poder abarcar ampliamente. Y eso fue un poco como lo que ocurrió en Atenas, donde partimos muy exhaustivamente, generando casi que un mapa con lugares específicos donde teníamos que llegar, ahondando en ellos previamente, hasta el punto de llegar en que, bueno, vamos a hacer una encuesta y finalmente nos dimos cuenta de que esa no era la metodología, sino que antes de eso nos entregaron ciertas personas con las cuales nos contactamos algunos datos y estas fueron las que nos guiaron a otras y estas nos guiaron hacia otros espacios y así consecutivamente. También recuerdo que seleccionamos lugares de la ciudad y los vinculábamos con un concepto en específico. Recuerdo que hubo un día que seleccionamos ir al jardín botánico más grande de la ciudad y también al cementerio. Entonces teníamos como la vida y la muerte representada en un cementerio y un jardín lleno de plantas y de vida. Entonces era como el día de la vida y la muerte, pasar de un espacio completamente natural, verde, lleno de vegetación, lleno de sonidos de pájaros, de agua, de muchas personas también transitando y ocupando los lugares, muchas risas, mucho goce. Y luego pasamos a un lugar que era todo lo contrario, lleno de concreto, pero también lleno de historia, muy antiguo, que también habían cierto tipo de aves que se alojaban en esos lugares, ciertos también animales. Me acuerdo que en ese cementerio habían muchos gatos, por ejemplo. Esculturas propias también con respecto
a las materialidades que se utilizan en ese territorio. También es lo interesante de esta misma pregunta que hemos comentado antes, que es dónde está la memoria, es que luego estos conceptos que linkeamos a diferentes partes del territorio, de diferentes lugares que queremos investigar, se van dando según el espacio, porque por ejemplo los necrópolis, como son los cementerios en Grecia en sí mismo, y como son los jardines botánicos, que significaban todo esto que tiene que estar relacionado con el Olimpo y etcétera, son cosas que nos iba mostrando el mismo espacio. Entonces quizás esos mismos conceptos como vida y muerte, que son conceptos súper amplios y que se dan de manera significativa en todos los territorios, son más significativos en unos espacios que en otros, y tienen más información o más historia en ciertos lugares que en otros, y eso también es lo que logra mostrarnos la importancia y lo acertada que es nuestra pregunta para nuestra investigación. Sí, y algo clave que creo que fuimos descubriendo en el camino fue que en las entrevistas que hacíamos para lograr que las personas contestaran a esta pregunta de dónde está la memoria, siempre creo que fue más asertivo o fueron más intrigantes o nos llevaron a nuevas preguntas las personas que contestaban según cierta sensibilidad. Al principio entrevistamos a personas comunes y corrientes que nos encontrábamos en la calle y medio que generábamos como un no entendimiento de la situación, porque al ser una pregunta tan abierta, la gente se quedaba como pensando mucho y tal vez respondía como lo primero que se les venía a la cabeza que les han enseñado, o lo primero que se supone que hay que contestarle a un extranjero que viene a estudiar cierto lugar. Pero cuando lográbamos entrar en la sensibilidad de las personas, lograr entablar más conversaciones, creo que en las relaciones con las personas con las que había más empatía entre nosotras y ellos, fueron donde llegamos a los rincones más profundos, donde nos pudieron hablar desde sus familias hasta lo que significaba vivir y cargar con un patrimonio cultural tan antiguo como es el de Grecia. Y también el hecho de observar cómo estas memorias nos aunan, nos separan, y bueno, al momento de querer introducirnos a estos espacios íntimos de las personas, también nos fuimos dando cuenta de la importancia, por ejemplo, de las capas. Ahora mismo que estamos grabando esta información para poder explicar lo que ocurre, tenemos un colegio a nuestras espaldas que nos dan sonidos de niños hablando. Hay sonidos de un piso que fue construido de una forma, nos narra todo el tiempo el espacio, y por eso pudimos como entrar de una manera más profunda, ya que todos estamos en constante percepción, todos estamos en constante narración y en constante como recibimiento de esta información y de estas memorias que se acumulan en el cuerpo, que se acumulan en el colectivo, en el inconsciente colectivo, etcétera. Fue muy importante para la realización de este proyecto el apoyo que tuvimos de diferentes personas y de diferentes entidades, en este caso el Centro Cultural Communitism de Atenas, que nos apoyó prestándonos este lugar donde presentamos nuestra instalación performance, y también que fueron muy amables siempre en cuanto a la disposición del espacio y la disposición de todas las instalaciones. Nos sentimos muy cómodas y muy acogidas. Y ahí también es cuando se da y se vuelve muy significativo esto como de guiarse con respecto a la memoria, porque este mismo espacio es antiguamente una casa ocupa que luego fue como resignificada y reestructurada para generar espacios culturales constantes, abiertos a todas las personas, donde hay diversidad de instalaciones, hay diversidad de performances artísticas, y así llegamos de una manera muy intuitiva, de cierta forma, tal cual como es esta investigación, que a pesar de tener una gran base intelectual y escrita y estudiada, nos vamos guiando mucho por eso que nos narra el lugar. O sea, ese era el lugar
perfecto para nosotros poder generar esta muestra, para que las personas fueran reentrevistadas, para que ellas observaran y nos comentaran acerca de sus emociones y sensaciones de lo que les estábamos mostrando, y de volver a reivindicar momentos y conflictos importantes en ese territorio. Entonces, qué importante es para luego teorizar toda esta información, dejarse llevar por la observación, por las sensaciones, por los sentidos. O sea, bueno, tal cual como artistas es muy imprescindible para nosotras poder trabajar de esa manera, ¿no? Y creo que algo muy importante también, que fue al momento de crear esta instalación, decidimos que esta instalación iba a ser totalmente participativa, posicionando al espectador en un lugar muy activo, no como una persona que va y expecta algo, sino que participa, que es un agente activo dentro de la misma instalación. Entonces, esta instalación comenzaba afuera y como un recorrido se guiaba a las personas para que entraran en cierto espacio y podían observar una parte de la instalación. Luego las personas se iban moviendo, pero nadie guiaba el recorrido, sino que las mismas luces Y las sensaciones sensaciones y los sonidos de donde Claro. también. Claro. Estas mismas personas fueron las que, como dijimos antes, nos guiaron hacia ciertos espacios del territorio mismo que eran considerablemente importantes, y muchas otras no. Y luego nosotros quisimos mostrar toda esta información recolectada como para rectificar de cierta forma que esta información era la adecuada para ser compartida con el mundo entero, porque esa es nuestra idea, compartirlo abiertamente, que sea un material educativo, que sea un material revisitable constantemente. Entonces dispusimos, obviamente con una línea dramática, entre comillas, y con una guía, esta nueva performance, esta nueva obra interactiva. Entonces estas personas entraban al espacio guiadas por nosotras y les íbamos mostrando ciertas escenas representadas por nosotras a partir, que se generaron a partir de sonidos recolectados. Por ejemplo, cómo era estar en el tren en Atenas, Grecia, y qué es lo que significaba, qué es lo que nosotros observamos y las cosas que nos llamaron la atención. Entonces luego íbamos cambiando de escena dirigida por este sonido, ¿no? Y así al final llegar a una entrevista de sensaciones, preguntas entre medio de la misma instalación, donde las personas tenían que rellenar papeles con preguntas, posicionarlas en el espacio, y así irse reestructurando constantemente como en este bucle que se va renovando de información. Sí, y hacer una instalación de este tipo también representa un desafío porque no sabemos lo que pasa hasta que sucede ahí mismo con las y los espectadores. No sabemos si van a cruzarse entre medio de un foco dirigido o no sabemos si van a tapar alguna proyección. Entonces también fue algo interesante para nosotras de estar atentas también, no solo en cuanto a los pasos que seguía la performance en sí, sino que de qué manera podíamos guiar al espectador para que mirara hacia cierto lugar o para que percibiera lo que estábamos proyectando desde ese lugar. Ahí yo creo que cuando nos nace, surge y logramos entender el concepto de arte vivo, ¿no? Que es cuando estas personas, al hacerse tan parte y no solo espectadoras, nos ayudan, además de hacerlo significativo y único en el espacio, a construir constantemente esto. O sea, el hecho de darnos cuenta cómo cada persona enfoca, cómo cada persona pone atención a los espacios según lo que vamos mostrando, y cómo también dirigirnos y dirigirles, ¿no? Creo que también algo fundamental y que aplicamos en cada vez que presentamos este trabajo es que siempre hubo un conversatorio para finalizar. Nuestra performance finalizaba efectivamente con la pregunta ¿dónde está la memoria? O ¿qué les pasa con esto que acaban de presenciar? Y esas conversaciones en un círculo eran las más nutritivas porque también nos encontrábamos con personas que habían sido recientemente apeladas de manera sensible por personas que no conocían y todo lo que surgió, todos los sentimientos, los pensamientos, las emociones,
los recuerdos a los que ellos podían acceder a través de esto, era como nuevas capas y siento que eso es lo más nutritivo de la investigación al final, que podemos generar relación con las personas de ese lugar y al final no solo queda como un archivo documental de alguien que fue a ese lugar a registrar, sino como que queda ahí una relación, queda ahí un afecto en la persona. Sí, estaba toda la gente muy conmovida por el hecho de también nosotras revisitar desde un lugar muy respetuoso y de una observación eh, tratando de ser objetiva, entendiendo que somos personas que tenemos una perspectiva, pero las personas estaban muy agradecidas de reobservar y de cómo nos aunamos en estos conflictos que vuelven a repetirse en todos los espacios. Y así, como dije antes también, como rectificar que esta información sea la adecuada y sea amplia y no sea necesariamente como politizada hacia un lado, hacia una, qué sé yo, como observarlo de manera completa, ¿no? Como, claro, no solo un punto de vista, sino que finalmente nosotras con esta investigación y con este trabajo vamos como rellenando la base de la información con todo lo que las personas opinan, con todo lo que las personas observan y sus relatos. Me parece importante mencionar también que este proyecto es casi completamente autogestionado. Eh, si bien hay apoyo de ciertas entidades en cuanto a la residencia que pudimos realizar, todo parte desde nuestra propia autogestión. Y además, claro, es una investigación que ahonda en espacios comunes y en reivindicación de algo tan frágil como la memoria, en un interés tan honesto, siento, como de querer compartir información, de querer ahondar en la cultura de los espacios, sin ninguna pretensión más que observar y compartir. Entonces creo que es muy significativo que dos mujeres latinoamericanas estemos llevando a cabo algo tan difícil como esto, a puro pulso. Sí, y al final creo que la retribución, el feedback que tuvimos con las personas de una cultura tan lejana a la nuestra, fue lo más reconfortante que nos pudo pasar. Recibir ese feedback, recibir palabras eh, emocionadas, recibir ese sonido de voces quebradas también, como de agradecimiento. Al final es lo que nutre, siento yo, y alimenta más nuestro ímpetu de querer seguir haciéndolo. Creo que hoy en día vivimos, bueno, constantemente estamos viviendo conflictos, sobre todo sociopolíticos, porque en eso estamos, pero estamos como en momentos muy tensos, muy conflictivos, de mucha preocupación, creo, general en el mundo, donde el hecho de unirnos solo por sensaciones se vuelve algo muy significativo. Creo que el hecho de observar, inclusive siendo de lenguajes completamente diferentes, eh, es algo como impagable. Siento que para, no sé si ponernos poéticos de esa forma o no, pero dejarnos llevar por la intuición y por la búsqueda a partir de las percepciones y las sensaciones es algo que para mí le da sentido a la vida. Y creo que esto es una de las metodologías que por eso queremos llevar a cabo. Unirnos por, ¿qué fue lo que dijiste? Unirnos por las sensaciones. Unirnos por las sensaciones. Hermoso, unirnos por las sensaciones.